En una noche de copas entre amigos que se esperaba terminara como cualquier otra fiesta universitaria, tomó un giro radical y comenzó la más interesante charla sobre el anarquismo. La anarquía como sistema de gobierno se fundamenta en la ausencia de una estructura gubernamental o jerarquía social, donde se busca enfatizar en la autorregulación de los individuos, estableciendo así la posibilidad de evitar la desorganización y el caos. Su ideología se basa en la abolición del Estado, entendido como una figura de jerarquía yendo en contra de cualquiera de las imposiciones de este. Algunas de las principales características de este interesante y controversial movimiento son la búsqueda de la igualdad, el pensamiento libre, la oposición a la propiedad privada y esencialmente la fraternidad entre seres humanos. Algunas de las corrientes que han surgido a lo largo de la historia del pensamiento anarquista son el anarcofeminismo. Mary Wollstonecraft, esposa del predecesor del anarquismo, William Godwin, afirmaba que las mujeres somos como los hombres. Somos seres racionales y por tanto capaces de autodeterminarnos y merecedoras de libertad, derechos y esencialmente educación. Esta corriente fue inspirada en los escritos de las primeras feministas anarquistas a finales del siglo XIX, como lo fueron Lucy Parsons, Emma Goldman y Voltaire de Cleyre, quienes consideraban que la emancipación de la mujer solo podría llegar a ser alcanzada mediante la abolición del Estado, ya que este es una dimensión del patriarcado y expresión de la dominación masculina. Anarquismo comunista. Esta corriente se oponía al comunismo de Marx y se caracterizó por la atención hacia los campesinos, en cuanto a que se buscaba un trabajo colectivo organizado, esto con el fin de ser expropiado el capital. Este movimiento proponía que las materias primas, los instrumentos de trabajo, el uso de la tierra y la apropiación del Producto Integral del Trabajo fuera deducido al costo. La distribución de las ganancias se realiza por decisión colectiva, pero se asumía que la retribución sería proporcional al trabajo realizado. Se enfatiza la experiencia colectiva para la búsqueda de la libertad individual. El producto de trabajo de todos pertenece a todos, pero cada uno tiene libertad de escoger su parte. Se promueve la asociación voluntaria sin Estado y sin diferencias de clases. Anarcosindicalismo es un movimiento que se fundamenta en la lucha de los trabajadores a través de los sindicatos autónomos de poder político. Se luchaba por mejores condiciones y se preparaba para la huelga general revolucionaria que finalmente acabaría con el capitalismo. Desconfiaban de los partidos políticos y veían que la emancipación de la clase trabajadora debía ser alcanzada por estas y sus propias instituciones. Principales filósofos del anarquismo. Pierre Joseph fue un filósofo francés, político, revolucionario y anarquista, autor de la obra ¿Qué es la propiedad? Este escrito marcó el inicio de la teoría socioeconómica conocida como el anarquismo. Dentro de esta se autoproclama anarquista, anticapitalista y antiestado. El autor utiliza las defensas de la propiedad para atacarla. Mostró cómo el trabajador ha vendido y entregado su libertad para el jefe que se apropia de su fuerza colectiva. Por lo tanto, la propiedad es un robo. Exigió la abolición de la propiedad con el argumento de que el derecho de producto es exclusivo y el derecho a los medios es común. Piotr Kropotkin, denominado como el padre del anarquismo en Rusia, la fraternidad entre seres humanos era Biot, la base de una sociedad libre y sin violencia. Su principal argumento partía de la hipótesis de que todos los males eran provenientes del Estado y que la autoridad estatal no era necesaria. William Godwin fue un político y escritor británico, considerado como uno de los más importantes precursores del pensamiento anarquista. Godwin creía en la capacidad que tenía el ser humano para perfeccionarse, enfocado en que no existen principios innatos y por ello también creía en que no existe una predisposición al mal. Este optimismo se combina con una fuerte creencia en el determinismo y la idea de que las acciones malignas son producidas por condiciones sociales corruptas. No creía en la coerción y la violencia, pero reconocía la necesidad de un gobierno en un corto plazo. Tenía la esperanza de que llegaría el día en que dicho gobierno fuese innecesario. En 1793, Godwin publicó su obra magna sobre las ciencias políticas, la disquisición sobre la justicia política y su influencia en la virtud y la felicidad de la gente. Para Godwin, la monarquía era una de las formas de gobierno más corruptas, por lo que estableció que el gobierno en su esencia impide la evolución del pensamiento.